Detrás de cada aspecto negado hay un recurso olvidado. Hola, soy Lola Serrano y hoy voy a desarrollar esa frase. La repito. Detrás de cada aspecto negado hay un recurso olvidado. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Mira, voy a empezar con mi propio ejemplo, que es lo que a mí me hizo entenderlo bien y me hizo ese clic. Yo siempre me he considerado pacífica. La violencia me pone nerviosa, no la soporto. Y además de cualquier tipo, aunque sea una discusión subida de tono. Cuando la cosa se pone tensa, huyo. Y claro, cuando pensaba en rabia, ira, era algo que rechazaba. Lo rechazaba en los demás y también en mí misma. Para mí, la violencia, la rabia, la pelea estaba mal. Y además estaba convencida de que era lo correcto, lo lógico y lo normal. Hasta que alguien me hizo ver distinto. Me dijo: tú tienes mucha rabia dentro. Lo que te pasa es que no aceptas esa emoción, ni en los demás ni en ti misma. Y yo pensé, ¿pero qué dices? Si cualquier persona que me conoce sabe que yo no me enfado casi nunca. Y me preguntó: ¿y cuando te enfadas, cómo es? Y yo le dije, bueno, a veces, muy pocas veces, estallo, con furia. Y no se lo dije, pero estaba pensando, y algunas veces me dan ganas de matar a alguien. ¿Ves? Me dijo, la rabia es una emoción que se puede ocultar un tiempo, pero al final sale. Y cuando lo hace, sale descontroladamente, cuando ya no se puede acumular más. Y luego me preguntó, ¿tú eres de esas personas que con tal de que no haya conflicto aguantan mucho? ¿Y de esas que no saben poner límites? ¿O de esas que para que no haya discusión prefiere no decir que no? ¿Y que eres tan amable que casi no sabes defenderte? ¿O te cuesta expresar tu descontento o tu disconformidad? Y yo pensé, lo está abordando. Lo que aprendí es que cuando te identificas con una polaridad, eliges un aspecto de tu personalidad y rechazas o niegas el aspecto contrario. Y lo que pasa son dos cosas. Por un lado, el aspecto que rechazas va a lo que se llama la sombra. Sigue existiendo en ti, pero está oculto en el subconsciente. Y recuerda que el subconsciente dirige un porcentaje muy alto de tu vida. Tú te crees que no lo tienes, pero está ahí y tarde o temprano saldrá. Y por otro lado, pasa que esa polaridad contraria no es necesariamente negativa. Puede tener muchos aspectos importantes que te pueden servir para tu desarrollo personal o para tu bienestar. En mi caso, al negar la violencia, estaba perdiendo el recurso de saber poner límites, de defender mis intereses con más fuerza, de actuar con más determinación en algunas circunstancias, incluso de pelear ciertas cosas. Me estaba perdiendo capacidades que en según qué situaciones me podían haber servido. Y no me daba cuenta porque yo solo era consciente de mi cualidad pacífica amable y estaba convencida inconscientemente de que ponerme en mi sitio era buscar conflicto, pelea. Claro, estaba equivocada. Aprender a integrar las dos polaridades, por ejemplo, violencia-paz, te da un abanico muy amplio de posibilidades que van desde un extremo al otro. Si no te posicionas en ninguno, aprendes a usar todo el abanico de opciones de manera consciente y constructiva, según lo necesites, según las circunstancias. Porque al final se trata de equilibrio y también de no juzgar si es buena o mala. Si te ataca un león, no te conviene ser pacífico, no te vas a poner a dialogar con él. No tienes más remedio que ser violento. Y ahí, en ese caso, ¿la violencia es mala o te salva la vida? Como ves, todo es relativo y también tiene muchos matices. Se trata
de poner conciencia, sentido común, ser práctico y no etiquetarse. Un ejercicio muy bueno que puedes hacer es hacer una lista con aquellas polaridades dominantes con las que te identificas, o sea, como tú te describes. Y luego al lado pones la polaridad opuesta. Entonces pregúntate si ese opuesto lo estás rechazando o negando de alguna manera. Y luego mira si en eso que rechazas hay algún aspecto que te pueda ser útil o valioso en tu vida. Piensa en qué te puedo ofrecer. Por ejemplo, si dices soy generosa, lo contrario sería egoísta. Tienes que hacer un poco de introspección y preguntarte si al considerarte generosa en la polaridad más alta, o sea, en extremo, tal vez sea de las que siempre estás pensando en los demás, que se pone siempre la última en todo. Tienes que mirar si no estás reprimiendo quizás esa necesidad de cuidarte, de considerar cuáles son tus deseos, si no te permiten nunca ser un poco egoísta, porque inconscientemente crees que si eres generosa no puedes ser egoísta y no te das permiso. Pero si aceptaras que puedes ser ambas cosas y elegir según te convenga, te vuelves más completa, más auténtica. El equilibrio está en encontrar la forma de integrar ambas. No hay necesidad de dividirse o de juzgar si una es la buena y la otra es la mala. Al permitirte usar todo el abanico de posibilidades, tienes más libertad para elegir, más variedad, y eso te enriquece. Otro ejemplo, imagina esa persona que se considera muy responsable, que lo organiza todo con precisión y que se frustra cuando las cosas no salen como lo ha planeado. Su responsabilidad le lleva a la rigidez. Y lo que pasa es que está reprimiendo su lado flexible, que es una de las cualidades del abanico que está cerca de la irresponsabilidad. Entonces pierde la capacidad de disfrutar del momento o de encontrar situaciones creativas ante lo inesperado. Al tenerlo todo controlado, no se deja sorprender. Si fuera un poco menos responsable y un poco más irresponsable, experimentaría menos estrés. Aprendería a confiar en el flujo natural de las cosas. Piensa que al identificarte con un lado de la balanza, con una polaridad, te estás perdiendo el otro, el recurso olvidado. Y esto puede ser una fuente de conflicto interno, puede causarte frustración sin saber muy bien por qué te sientes así. Por eso a veces las proyecciones que hacemos en los demás son la pista que necesitamos. Y ahora lo explico mejor. Imagina esa persona que se dice a sí misma, yo soy fuerte, que se identifica totalmente con esta cualidad. Es esa persona que puede con todo, que no se permite ser débil en ningún momento. Por lo general ve la vulnerabilidad como una debilidad, la rechaza porque la ve negativa. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que por lo general reprime aspectos de sí mismo que se asocian más con la vulnerabilidad. Y entonces pierde la capacidad de conectar con sus emociones, ya que esto lo asocia a debilidad. Le cuesta expresar sus emociones. Eso le aísla de los demás y puede llegar a sentirse bastante incomprendido. El recurso olvidado es la empatía, la capacidad de conectar con los demás. Al elegir ser fuerte, prefiere enfrentarse a los problemas sin emocionalidad. Si aceptara que tiene algo de vulnerabilidad, podría abrirse a los demás. Esto le permitiría tener relaciones más profundas, más auténticas. Podría pedir ayuda en algún momento o sentir alivio simplemente al expresar sus preocupaciones. Y lo cierto es que podría hacer todo esto y seguir siendo fuerte.
¿Te identificas con alguno de estos aspectos? Antes he hablado de las proyecciones. ¿Y eso qué es exactamente? Pues eso quiere decir que algunas veces proyectamos en los demás ese aspecto que negamos o rechazamos en nosotros mismos. Por ejemplo, esa persona que comentaba que se define como fuerte y que no soporta ver la debilidad en los demás, critica la sensiblería, la emocionalidad. Y como dice el refrán, el que juzga al otro está hablando de sí mismo. Eso que tanto le molesta del otro le está mostrando su aspecto negado. Y es una pista súper buena para ver precisamente aquello que tiene que trabajar, la emocionalidad, la vulnerabilidad. Este tema de las proyecciones y ver a los demás como espejos es muy interesante. Lo puedo desarrollar en otros podcasts. Espero que se esté entendiendo todo esto del aspecto negado y del recurso olvidado. Por si acaso pongo otro ejemplo. Imagina esa persona que es súper racional, con una mente lógica y analítica. Su aspecto negado podría ser el rechazo de todo lo irracional, lo ilógico, incluso lo sentimental. El recurso olvidado podría ser la intuición, la conexión con sus deseos más profundos, su capacidad de soñar. Al tomar todas sus decisiones basadas en datos y lógica, ignora sus sentimientos y podría estar perdiendo la oportunidad de cumplir alguno de sus sueños. Si equilibrara la razón con la intuición, podría sentirse más satisfecho. O todos conocemos a esa persona autosuficiente que nunca necesita ayuda y que rechaza cualquier colaboración porque la considera una debilidad. Su recurso olvidado es la capacidad de confiar en los demás y de trabajar en equipo. Resolverlo todo uno mismo acaba agotando y aislando. La ayuda de los demás alivia la carga, fortalece las relaciones y además se aprende mucho de la perspectiva de los demás. Para ir acabando, os diré que la polaridad forma parte de la naturaleza humana. Vivimos en un mundo de contrastes, de extremos. Nuestro cerebro tiende a organizarlo todo en términos de opuestos, porque es más simple, nos facilita la vida, nos ayuda a comprender la realidad en la que vivimos. En términos evolutivos, esto nos ayuda a adaptarnos al entorno, a sobrevivir, a explorar nuevos territorios, a defendernos, a protegernos y a prosperar. Pero hay que reconocer que ya no vivimos en esos tiempos y nuestro nivel de conciencia no es tan simple, o al menos para algunos. Actualmente no nos enfrentamos a los mismos peligros que nuestros antepasados, pero seguimos con los mismos patrones. Seguimos clasificando en bueno o malo. Tendemos a identificarnos con lo bueno y a rechazar lo malo. El sistema en el que vivimos nos arrastra a eso, para poder ser aceptados, para pertenecer. Nos hace desarrollar las cualidades que se valoran en una determinada cultura y a esconder todo aquello que no encaja con la imagen que queremos proyectar, con lo que no es aceptable, nuestra sombra. ¿Os acordáis del ego? Pues eso es lo que hace el ego, dividir entre lo que soy y lo que no soy, lo que me permito y lo que no me permito ser. Porque el ego prefiere lo conocido, donde se siente seguro. No quiere explorar nuevas facetas de nuestra personalidad. Nuestro mundo está extremadamente polarizado y si queremos cambiarlo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Somos seres complejos y los modelos antiguos ya no nos sirven. El mundo dual se queda atrás. Nuestro desarrollo personal es el viaje hacia esa integración de polaridades, donde dejamos de dividirnos en un equipo o en otro, para ser ambos, para ser mucho más, una nueva versión de nosotros mismos, más conscientes, más completos, dando un paso más en la evolución, donde podemos elegir quién queremos ser sin necesidad de encasillarnos.
Recuerda hacer el ejercicio de apuntar tus polaridades y explora tus aspectos negados y tus recursos olvidados. Nos vemos en el siguiente podcast. Que seas muy, muy feliz.